Bueno, estamos con Flavia Costa para hablar sobre inteligencia artificial. Primero vamos a presentar a Flavia. Flavia es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, es profesora asociada del Seminario Informática y Sociedad y profesora titular del Seminario de Doctorado Estética, Biopolítica, Estado de Excepción. Publicó además la novela Las anfibias y junto con Pablo Rodríguez La salud inalcanzable, biopolítica molecular y medicalización de la vida cotidiana. Su último libro se titula Tecnoceno, algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida. Hola Flavia, bienvenida. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bien, vamos a empezar por preguntarte cómo llegamos a la inteligencia artificial que tenemos hoy. ¿Cómo llegamos hasta acá? Claro, tal cual, esa pregunta tan importante, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Una respuesta posible a esa pregunta, para no hacer demasiado larga, es que en algún sentido estamos viviendo un sueño que se empezó a soñar hace unos 80 años ya, ¿no? O sea, los inicios de esto que hoy llamamos inteligencia artificial, pero que venimos usando hace tiempo, digamos, este último golpe de este año con la famosa carta, el ChatGPT y tal, en realidad nos llama la atención acerca de un acontecimiento en el que por lo menos habitamos por lo menos en los últimos 5, 8, 10 años, ¿no? Pero en verdad la idea misma de una inteligencia artificial, justamente de unas máquinas que trataran de emular, de simular, de imitar el tipo de razonamiento lógico humano, o bien el razonamiento conectivo, digamos, las conexiones lógicas en el cerebro, viene ya de la década del 40 del siglo XX, ¿no? Barry McCulloch y Walter Pitts hablaban de redes neuronales o modelos de computación inspirados en un modelo lógico de red de neuronas artificiales que imitaran la biología natural. Y poco después Alan Turing hablaba de... en su idea de la máquina universal, ¿no? En la década del 50, cómo pensar ya en máquinas que pudieran aprender, máquinas niño las llamaba él, ¿no? Que estas máquinas universales, nombre. Claro, que estas máquinas universales, que lo que dice que es lo que hoy llamamos la computadora, el ordenador, este mecanismo que computa, no hace una sola cosa. Él dice, en realidad es una máquina que es la base para muchas máquinas posibles, por eso esto de la máquina universal. Y tuvo esa idea genial, entre otras muchas otras, de que estas computadoras eran una computadora niño, un artefacto niño, ¿no? Que iban a poder aprender a través de su propia experiencia. Es algo que hoy algunos habrán escuchado hablar de machine learning o aprendizaje maquínico, aprendizaje automático. Es la idea de Turing del año 52, ¿no? Un artículo... que nos parece como una cosa, como que como humanos la tenemos súper incorporada, pero que hacer que una máquina haga eso, claro, nos llevó todos esos años. Todos estos años, y estas eran las ideas, ¿no? Y en la década ya del 50 más avanzada, 50-60, hay una primera definición de inteligencia artificial de John McCarthy, ¿no? Cada aspecto del aprendizaje y otras formas de inteligencia pueden ser descritos de manera tal que se pueda hacer que una máquina los realice, decía McCarthy. Entonces ahí tenemos ya, y a esto lo llamaba él inteligencia artificial, que es un término que ahora se discute bastante. Dicen, bueno, pero ¿es verdaderamente inteligente? ¿Es verdaderamente artificial? ¿No es ni inteligente ni artificial? Bueno, cierto, si nos quedamos solamente en el nombre, también podríamos decir que, bueno, hay muchísimos nombres que no son estrictamente idénticos a aquello que nombran, sino que son metafóricos, ¿no? Son imágenes. Entonces, el problema no es en todo caso el nombre, sí entender de qué se trata. Y bueno, se trata de varias cosas al mismo tiempo, lo que hace esto que llamamos la inteligencia artificial. Es que las máquinas, en parte, simulen procedimientos o lleguen a resultados parecidos a los que llegamos nosotros, quizás haciendo procedimientos que no son los mismos que hacemos nosotros para llegar a ese resultado. Lo que pasa es que si lo que importa es el resultado, finalmente lo hacen, ¿no? Computan o escriben poemas, ¿no? Imitan cómo escriben otros autores. Si hubiera una base de datos muy grande, de hecho en Chile a principio de año hubo un congreso que organiza el Senado de Chile, que se llama Congreso Futuro. Todos los años, hace ya 11 años que se hace. Y este año se inauguró con un juego, digamos, de inteligencia artificial, donde habían puesto toda la información, todos los libros, la documentación que hubiera escrita, y si hubiera habido algo no escrito, lo que pasa que no había, no me acuerdo ahora, se me acaba de ir, si era Newton, creo que era Newton, pero ya lo voy a recordar enseguida. ¿Y cómo ve Newton el mundo de hoy?
Y esa computadora hablaba con los términos de Newton, con las formas digamos, las conexiones lógicas, las imágenes, las metáforas, los usos del lenguaje. Claro, todo extraído del corpus, de la base de datos que uno podría, ¿no? En realidad no era Newton, era Darwin, ahora sí lo recuerdo bien. Entonces, todo el archivo Darwin datificado y puesto, entonces una máquina a entrenar con ese material puede imitar a cualquier pensador. Uno puede decir, bueno, ahora, a partir de ahora, con una máquina muy entrenada, no lo que tenemos ahora así, de uso público, pero un conjunto maquínico muy bien entrenado, con un archivo, por ejemplo, de un gran, no sé, de un gran literato, ¿no? Supongamos para el periodismo, no sé, Tom Wolfe. Entonces, bueno, una crónica sobre inteligencia artificial escrita a la manera de Tom Wolfe. Entonces podríamos hacerlo. Hay una controversia con esto y quizás cierro ya la respuesta, es que hay algunos hoy que dicen que esto que te estoy contando, te estoy ejemplificando, en realidad sigue siendo una tarea humana, no muchas tareas. Es la tarea de predecir qué palabra sigue, porque este es el método concreto de estos modelos de lenguaje grande, ¿no? Predecir qué palabra va a seguir después de la que estoy diciendo. Un modelo sintáctico de predicción, muy, muy ajustado, porque como hay tantos datos, y veloz, porque también hay una velocidad que no es humana. Capacidad de cómputo gigante y enorme volumen de datos que tampoco nosotros podríamos procesar al mismo, ¿no? Sí. Entonces, en esa doble aceleración, ¿no? y compresión y aceleración, que es este hecho técnico de estos grandes modelos de lenguaje, como de estas grandes empresas, ¿no? Claro, la predicción es muy precisa. Entonces los textos son muy verosímiles y muchas veces la información está muy bien y otras veces no tanto. Hace falta un humano que revise, que corrija. Esto de que dicen que la inteligencia artificial delira. Claro, e incluso que delire a veces es otra cosa, no solamente que haya errores, sino que hace cosas que no se entienden. En el lenguaje de videojuegos se parece eso que alucina. Alucina. Eso de que alucina se parece al glitch. A eso que falla, a esa falla que como no un ruido. Un pequeño ruido que decís, no se entiende qué está haciendo acá, por qué llegó aquí. Que son incidentes propios de cualquier hecho técnico, digamos, siempre hay un incidente, ¿no? Pero bueno, en este caso, te decía que hay unos que dicen esto es una cosa y otros que dicen, y yo quizás tiendo a adherir a esta segunda perspectiva, pero es una controversia abierta, y es que en verdad ya estos modelos de lenguaje grandes como el ChatGPT y otros que se han desarrollado, lo que hacen es, en verdad, realizar varias acciones nuestras, porque el lenguaje no es una acción. El lenguaje también es como nuestra máquina universal, sería, ¿no? A través del lenguaje hacemos muchas otras cosas. Entonces, ya estaríamos llegando a algo que ya en los inicios de la inteligencia artificial se decía se lo llamaba así, inteligencia artificial débil, inteligencia artificial fuerte. Y ahora se lo llama inteligencia artificial estrecha, inteligencia artificial general. Y luego de esta vendría, y eso ya es más lejano, pero es una hipótesis científica, una superinteligencia. Entonces ahora hay 3 niveles, cuando desde el comienzo, desde la década del 50-60, se hablaba de 2 niveles posibles. Y si querés te cuento un poco de eso. Te iba a decir, porque de esa inteligencia, de esa superinteligencia, habla la carta, esta famosa de todo un montón de personas que se dedican a eso. Mira, en realidad ellos dicen que lo que estaría por llegar es el pasaje de la inteligencia artificial estrecha a la inteligencia artificial general. Por eso esto de la controversia de si el chat, eso no es inteligencia artificial general. Porque la inteligencia artificial estrecha es la que hace muy bien una actividad, jugar al ajedrez, computar datos, no sé, estas guiarnos, máquinas que jugaban al ajedrez con campeones de ajedrez famosos. Tal cual, por supuesto. O la que jugaba al Go, viste que todavía el Go es un juego chino todavía más complejo que el ajedrez. En 2016 ya el último gran jugador de Go profesional perdió a partir del 2016 y ya en 2019 dijo me retiro porque ya es imposible ganarle a la máquina, ¿no? Deep Blue, etcétera, etcétera. Pero bueno, o guiarnos en la ciudad, un geolocalizador, esos aparatos tipo GPS o Waze o qué sé yo qué, nos dicen cómo llego de acá hasta allá más rápidamente y nos dan el resultado. Esos tienen machine learning. Por ejemplo, si uno vive en ese barrio y conoce un atajo, un GPS incorpora esa información y la próxima tirada quizás te dé ese atajo. Entonces, ese es un ejemplo de lo que decíamos hace un rato. Ahora bien, de esa tarea específica, la inteligencia artificial general hace un conjunto de tareas y las puede relacionar.
Porque ese es el punto acá, ¿no? Que también puede establecer relaciones entre esas tareas y por lo tanto va componiendo, como dice uno de los, el ingeniero científico más, digamos, el director científico de OpenAI, que es la empresa que hizo el ChatGPT, que se llama Ilya Sutskever, que es un ruso-israelí, decía eso, de alguna manera estos programas, si se desarrollan, van a tener, él decía, una imagen del mundo. Es la imagen del mundo a través de los datos y de toda la información que hay en Internet. Pero esa ya es una idea bastante importante del mundo, ¿no? Bastante eficiente. Claro, es muchísima información. Vos pensás que en Internet viven cerca de 5.000 millones de personas. Sí, hay un montón de volumen de información que vos podés usar para aprender si tenés la capacidad y la velocidad para usarla para aprender. Y la capacidad de cómputo, ¿no? Para procesar y asociar cosas que nosotros, como humanos, no asociaríamos naturalmente, no razonaríamos asociando así, ¿no? De allí que, bueno, entre la inteligencia artificial estrecha y la general es lo que se estaría jugando hoy. La superinteligencia, en cambio, todavía es algo lejano, pero la carta lo menciona. En una perspectiva, esto puede ser un peligro para la humanidad, dice él, ¿no? Habla de extinción. Habla de extinción, el llamado X-Risk, ¿no? el riesgo X, lo llaman. Si uno entra en una página de internet que se llama CAIS, C-A-I-S, ¿no? CAIS.com, si no me equivoco, y si no será .org, pero creo que es .com, es un instituto de investigación sobre seguridad en inteligencia artificial creado por otro ingeniero joven también, se llama Dan Hendricks, especializado, entre otras cosas, en la safety, en la seguridad, no en la security, que sería lo policial, ¿no? Claro. Sino en la safety, en la seguridad, y aquí está esto del X-Risk en inteligencia artificial, en esta gran escala, en esta escala macro. Porque posiblemente la inteligencia artificial que usemos nosotros en el chat, tal como lo usamos, nunca escale, digamos, en términos del desarrollo de lo que podemos hacer hoy, e incluso te dirían casi al nivel gubernamental, aunque ahí te diría casi. Pero es cierto que en las grandes empresas, Amazon, Google, OpenAI, que están desarrollando estas capacidades de cómputo gigantes y este enorme volumen de datos, se puede pensar algo que también fue pensado ya hace mucho tiempo. Hay dos autores de referencia para de la superinteligencia artificial. Uno es Raymond Kurzweil, o Ray Kurzweil, que alguno más grande recordará quizás por libros que publicaba a fines del siglo pasado ya, La era de las máquinas inteligentes, La era de las máquinas espirituales. Era una suerte de escritor de ciencia ficción, una especie de futurista, raro, medio exótico. También era un inventor, entonces también lo conocíamos porque había hecho los teclados Kurzweil, que eran para su amigo Stevie Wonder, que era ciego, entonces él había creado ese teclado. Y luego también creó el reconocimiento óptico de caracteres, el famoso OCR, a través del cual pudimos dejar las fotocopias y pudimos escanear muchos textos y pasarlos a digital. Todo eso es una invención de Kurzweil, quien con el tiempo se convierte en un empresario muy importante y desde 2012 es uno de los ingenieros o directores de ingeniería de Google para la inteligencia artificial, ¿no? Esta misma persona hizo todas esas cosas. Y él publica en 2005 un libro llamado La singularidad está cerca. Esto que llamamos la superinteligencia artificial, él le puso el nombre de la singularidad, de Singleton, ¿no? Algo totalmente singular que no podemos ni siquiera imaginar por qué va a ser. No estrecho, como decíamos antes, no solo general, va a hacer muchas cosas que hacemos nosotros, sino que va a ser una inteligencia siempre artificial, mucho más capaz, mucho más inteligente en términos, digamos, de estos mecanismos, que toda la humanidad en su conjunto. Y en principio, lo que podemos decir es que no tenemos idea de qué va a ser eso, dice Kurzweil. No nos podemos dar una idea de qué puede ser convivir con una inteligencia así. Y además, uno imagina que no vamos a entender lo que hace. Claro, ya no estamos entendiendo cosas que hacen ya en empresas como OpenAI. Ya hoy los científicos están diseñando programas, los ingenieros científicos, para entrar dentro de esos procesamientos y entender algunas funciones que todavía nosotros no tenemos nombre para eso. ¿Cómo llegan a las conclusiones que llegan? ¿Qué procesos se están haciendo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una imagen que es, si somos bien materialistas, ¿no? Muy, muy materialistas. Tenemos esta capacidad que es nuestro cerebro,
que es limitada, pero por supuesto está expandido por nuestros dispositivos, por los libros, por la gente con la que hablamos, ¿no? Entonces, nuestra mente, ya dice la mente, no es lo que termina en la piel, ¿no? Es mucho más grande, pero igual nuestra capacidad de computar todo eso sigue siendo nuestro cerebro, ¿no? Que es bastante limitado, bastante acotado. Entonces, con esa capacidad de cómputo y con toda esa información que nosotros, de la que disponemos, incluso alguien que lea mucho, que esté muy conectado, llegamos a entender y procesar cosas entre nosotros. La comunidad científica a lo largo de muchos años fue incorporando mecanismos. Ahora, si esa capacidad de cómputo se incrementa exponencialmente y la cantidad de datos también, entonces empieza a haber conexiones y asociaciones simultáneas que nunca existieron en la realidad. Y eso ocurre que cada tanto hace cosas que las personas que están allí, por lo menos, quizás faltaría que vengan otros expertos, pero los que están allí no logran entender del todo. Entonces ya están desarrollando inteligencias artificiales que ingresan a esos programas y vienen y nos cuentan lo que está ocurriendo allí, nos lo traducen, ¿no? Entonces, bueno, uno podría decir esto, si eso escala, como dice Kurzweil, bueno, vamos a tener que tener mediadores para entender eso. Y quizás, bueno, ya llega un momento que no lo podemos ni imaginar, es inimaginable. Puede ser fabuloso para la humanidad o puede llevarnos a la extinción. Él lo dice así literalmente, ¿no? Dice, bueno, pero es algo tan atractivo que no podemos perdérnoslo, ¿no? En vez de aterrorizarse como hacemos todos los mortales, Kurzweil no se aterroriza. Y yo te decía que hay otro autor, que se llama Nick Bostrom, que es un filósofo sueco, es uno de los fundadores de lo que se llama la Asociación Transhumanista Internacional o Mundial. Y sí que después hablamos un poco del transhumanismo, pero es una asociación que viene ya diciendo que el cuerpo humano es obsoleto para el estado de la técnica actual, que tenemos que hacer un upgrade, que tenemos que transformar nuestra biología para volverla, digamos, capaz de tratar con todo este mundo ambiente técnico. O sea, de ninguna manera podríamos decir que Bostrom es alguien antitecnológico o crítico a la técnica, ¿se entiende? Es el director del Instituto Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford, o sea, hace ya mucho tiempo. Y en 2014 publicó un libro un poco en respuesta a este de Kurzweil, haciendo de una manera muy analítica, porque es un filósofo analítico, muy preciso, ¿no? También un poco como cerrado en el sentido del tipo de argumentación, pero bueno, una argumentación lógica muy precisa. Dice, bueno, si seguimos desarrollando estas tecnologías en estos contextos competitivos, es decir, donde el principal programa es tener la primicia, sería ser el primero, llegar antes que el otro. Como una suerte de carrera espacial, pero en la inteligencia artificial. Pero de la inteligencia artificial, si nuestra principal prioridad con la que programamos es ser mejores, ser más eficaces, llegar antes que el otro, eso forma parte de los valores, ¿no? de este alineamiento de esa tecnología. De alguna manera insertamos dentro de la tecnología un conjunto de valores que tienen que ver con la eficacia, la eficiencia, la competitividad. Pero si esto escala, es peligroso. Eso puede ser muy peligroso, porque si la única prioridad es ser el primero, bueno, esa máquina podría eventualmente realizar las acciones necesarias para que otros no puedan llegar, ¿no? Simplemente porque eso es lo que está programado, no porque tenga voluntad, no es que tiene una voluntad propia, sino que si no le corregimos, y el término que se usa para eso es alineación o alineamiento, si no alineamos la programación y la implementación de estas tecnologías a valores sociales, humanos, posiblemente en algún momento haya competencia entre inteligencias que no logremos del todo controlar. Eso es lo que dice Bostrom, y por lo tanto aparece esa frase que, bueno, se titula ahora una nota que publiqué al principio de esta polémica por la carta, que es: con temas como la superinteligencia, dice Bostrom, somos como niños jugando con una bomba, ¿no? A menos que nos pongamos realmente a pensar cómo acompañamos socialmente, políticamente, este desarrollo, no estamos teniendo claro hacia dónde vamos, ¿no? Deberíamos construir mecanismos, organizaciones para hacer eso. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo como sociedad lograríamos acompañar como adultos ese proceso? Buenísima la pregunta. También, como siempre pasa, hay controversias, están los que dicen no hay que regular nada, ¿no? Esta es una tecnología que está en el mundo y es como tapar el sol con las manos. Yo creo que eso no, que es falso. Es como si hubiéramos dicho lo mismo con la energía nuclear o con la energía aeronáutica. Para que la energía nuclear y la aeronáutica sean
seguras, en el sentido de esta safety, son de hecho las industrias llamadas ultra seguras, que tienen un accidente cada 1 millón de operaciones. Es decir, es una medida de riesgo controladísima. Ahora, ¿por qué se llega o cómo se llega a eso? Y con un trabajo muy preciso y muy constante en no solamente la regulación en sentido normativo, sino también en la formación de las personas que trabajan en ese sistema sociotécnico, no solamente, por ejemplo, en la industria aeronáutica, en el piloto, en todo el sistema, todos tienen que estar, el controlador de vuelo, Sí, ¿no? el que revisa los tornillitos, todo. El que manda el parte meteorológico, ¿no? Hay todo un sistema muy protocolizado de trabajo en el que se minimiza precisamente el riesgo. Hay mucha redundancia, repetición, viste que es como una suerte como de guión, ¿no? Sí. Y en inglés, y se dice siempre igual, y dice una cosa, chequea la otra, chequeo, ¿no? Chequeos mutuos. Entonces, claro, se adquieren procedimientos, tecnología, procedimientos, ¿no? Reglas. A veces incluso se exagera, ¿no? A veces puede parecer que se exagera. Pero justamente porque esa redundancia es lo que permite que si algo falla, nos demos cuenta. Porque somos humanos, hay 2 ideas, digamos, que venimos desarrollando con el equipo de trabajo, el que venimos haciendo esta investigación sobre tecnología de la inteligencia artificial puntualmente ahora. Por un lado, esta idea de que no hay nada que hacer o no hay nada que regular. No, sí, para que las cosas sean seguras, en general, ponemos acción humana, digamos, desde ya, ¿no? Pero la segunda es que no se trata solo de regular y poner normas y derecho, que por supuesto es necesario, pero no es suficiente, digamos, ¿no? Siempre es necesario regular, pero siempre sabemos que el derecho funciona casi siempre a posteriori. Es un tipo de intervención que es ex post. Digamos, apela al cumplimiento, pero actúa en el momento del incumplimiento, digamos, ¿no? Durante el tiempo, si no, se apela a que las personas sean buenas personas, por decirlo así, honestas, éticas, pero los errores humanos no siempre son por deshonestidad. E incluso, también sabemos por sistema, digamos, la perspectiva sistémica sabe que en los humanos puede haber deshonestidad. Digamos, si un sistema financiero no tuviera, digamos, medidas de seguridad y de defensa ante la deshonestidad, no podría existir ni un día. Claro. ¿Se entiende? Es decir, nosotros ya sabemos que ese riesgo es parte de la convivencia entre humanos con tecnologías de riesgo. Lo que en la perspectiva sistémica tratamos de hacer es no apelar nada más o únicamente a la buena conciencia, porque sabemos que el riesgo de que haya personas que quieran hacer sabotaje, que quieran hacer... Existe. Entonces, tener ese elemento como parte del cálculo y decir, bueno, ¿cómo nos defendemos de eso también? ¿Cómo hace el sistema financiero? Bueno, ¿cómo nos defendemos? Y bueno, nos defendemos con algunas estrategias que son, por ejemplo, investigar accidentes, cómo ocurre el accidente, monitorear el desarrollo y luego la implementación y analizar que vaya siempre alineándose el riesgo, ¿no?, a lo que se llama en la teoría de seguridad, leer la deriva práctica. Bueno, vos tenés una medición del riesgo y tomaste todas estas estrategias, pusiste defensas, pusiste procedimientos, pusiste tecnología que te ayuda a defender y pusiste también entrenamiento, ¿no? Y sabes que puede haber tales y tales problemas. Cuando vos lees en la práctica la implementación, empezás a ver que hay más fallas. Bueno, en la lectura de esa deriva hay una alarma temprana que dice, bueno, tengo que mirar de nuevo qué está funcionando. No desde el punto de vista normativo y de la multa, que eso lo va a hacer otro área, ¿no? Sino que el área técnica lo que tiene que hacer es tratar de que ese sistema siempre sea virtuoso, ¿no? Y no que sea un sistema librado al azar, digamos, ¿no? Librado a que cada uno lo use como quiere. Bueno, quizás en algunas implementaciones sí, pero en otras no. Si vos lo aplicás en políticas públicas, puede ser muy aliviado, porque, por ejemplo, ahora se está trabajando en procesamientos de todo lo que son ejercicios fiscales, digamos, ¿no? Uh-huh. O también dictámenes simples de la justicia civil, supongan, que muchos son bastante estándar, entonces eso los puedes estandarizar. Ahora, las personas que quedan trabajando están para los casos difíciles, los que no pasan el estándar. Bueno, pero también están chequeando los otros. Que el que se dice estándar sea efectivamente estándar. Bueno, a eso es a lo que llamamos el monitoreo. Vos vas viendo que eso se puede hacer, pero de igual necesitas una persona humana que sea, por un lado, responsable civil, ¿no?, desde el punto de vista jurídico, pero también responsable desde el punto de vista técnico de que ese procedimiento tenga, además, la resolución adecuada.
Sí, no es como si cerraras una puerta y te llevas la llave y eso funciona solo. Tiene que haber alguien mirando. No funciona. O sea, sí, funciona solo, pero siempre hay deriva práctica. Siempre hay, digamos, un principio de error, de accidente, de incidente, de fallo, que es propio de toda tecnología, de todo sistema sociotécnico complejo. Yo creo que así como la inteligencia artificial claramente puede poner en cierto jaque algunas tareas que antes hacíamos las personas, o todavía hoy hacemos las personas, y uno de los problemas es que algunas de esas tareas hoy son tareas que nos gustan, sí, incluso, ¿no? Porque sí. antes hacían cosas, las máquinas reemplazaban tareas muy duras. O sea, muy repetitivas. El tren mismo, ¿no? La carga de cosas a lo largo del espacio, ¿no? Con animales, humanos, haciendo... Bueno, el tren fue una maravilla en ese sentido. Simplificó una tarea muy pesada, muy larga, muy costosa. Pero ahora parecería que, no sé, que una inteligencia artificial, de hecho, puede hacer un dibujo, puede hacer una ilustración de una nota periodística, puede hacer una traducción. Y habitualmente a nosotros nos parecían que esas tareas estaban buenas de hacer. Sí, claro, nos gustaban. Nos gustaban. Bueno, ese es un problema, ¿no? Pero digo, además de eso, o junto con eso, uno puede decir, bueno, pero entonces con esta inteligencia artificial, o con estos distintos sistemas, con esta metatecnología, porque igual que la máquina universal de Turing, esta también es una metatecnología. Bueno, se inventarán entonces nuevas tareas para los humanos, que serán estas tareas de monitoreo, de estar chequeando que efectivamente se esté usando de la manera que se tiene que usar. Te doy 2 ejemplos de esto que te digo en términos de políticas públicas. Uh-huh. Uno es en los Países Bajos. Entre el 2012 y 2017 se usó un sistema de inteligencia artificial llamado Siri para detectar fraude en la asistencia social, en el pedido de asistencia social. ¿Qué quiere decir esto? Que detectaba si una persona pedía ayuda cuando en verdad no la necesitaba. En esos 5 años hubo 26.000 familias, en su gran mayoría inmigrantes, a las que se detectó como, digamos, casos fraudulentos, a las que no solo se les cortó la ayuda, sino que se pidió que devolvieran todo lo recibido. Las familias tuvieron que pedir préstamos, tuvieron que vender a veces sus casas, quedaron en la ruina. Se estudia el caso y se detecta que en verdad hay un fuerte sesgo antimigrante, un fuerte sesgo que declaró como fraudulentos casos que no lo eran. En 2020 se prohíbe el sistema Siri, en 2021 tiene que renunciar todo el gobierno, toda la alianza, digamos, de centro-derecha del gobierno de los Países Bajos por este escándalo. Uno diría, bueno, si eso hubiera tenido una detección temprana, una alarma temprana... No hubiéramos llegado a 26.000. A 26.000, ¿se entiende? O sea, ahí es donde decimos, bueno, en una política pública esto que puede ser una ayuda muy grande puede ser desastroso. Entonces ahí es donde quizás es necesario, esto que te digo, organismos o agencias, digamos, insisto, no necesariamente dependientes del ámbito jurídico, porque si no serían juez y parte. Sí, ¿no? Tal vez técnico. Técnicos, puede estar en laboratorios, pueden ser laboratorios a veces... Yo que vengo de la Argentina, donde hay un sistema universitario muy robusto, que hay muchas universidades, quizás se puede hacer algo interuniversitario. Hay que pensarlo, hay que diseñarlo también. Y hay que probar cómo funciona. Pero, porque no es cuestión de multiplicar estos espacios, sino de hacerlos allí donde es necesario. Uh-huh. Y el otro ejemplo tiene que ver con algo que ocurrió en mi país, en la provincia de Salta, el noroeste, que hace 5 años ya el entonces gobernador, Juan Manuel Urtubey, contaba en un programa de televisión, pero era cierto, no es que lo contaba y era mentira, que estaban implementando en su Ministerio de Salud un dispositivo de inteligencia artificial para detectar embarazo adolescente temprano. Él decía, bueno, con nombre y apellido, en la calle donde viven las personas, ¿quién puede ser, no? Y luego esto de que, ¿con qué datos se construyó ese sistema? Entonces se lo mandó a evaluar al Laboratorio de Inteligencia Artificial aplicada de la Universidad de Buenos Aires y detectaron distintos tipos de falla, ¿no? Sistemas erróneos, o sea, sistemas inadecuados para lo que la muestra requería, sistemas mal interpretados, ¿no? Sesgos en la toma de datos. Entonces, bueno, ahí es donde uno dice, en esos casos es necesario, no que la ley actúe a posteriori, sí, ¿no? Sino actuar ahí, porque efectivamente, si estos mecanismos se despliegan y se despliegan bien, pueden ser útiles, pueden ser muy útiles para agilizar algunas tomas de decisiones, pero sobre todo para agilizar procedimientos burocráticos. Y que la ayuda llegue, por ejemplo. Por eso, unos procedimientos que a veces son larguísimos, complicados, ¿no? Entonces, bueno, agilizarlos.
pero entonces, si no va a trabajar el empleado haciendo encuestas en la calle, va a tener que trabajar alguien, ese mismo u otro formador, para, bueno, que el sistema sea robusto. Se llama así, se usa el término de ser robustez, ¿no? Que sean datos no sesgados, datos que realmente tengan que ver con lo que uno está necesitando. La inteligencia artificial es sociedad artificial. En realidad está conectada a datos, a sistemas sociales, a modos de hacer las cosas, ¿no? A procedimientos que en verdad son de algún modo la repetición de lo que hacemos en la sociedad, ¿no? Estos sistemas no son maquínicos, no son puros. Son sociotécnicos, ¿no? Y por lo tanto, toda inteligencia artificial es, por definición, interdisciplinaria. No están solo los ingenieros, los especialistas en cómputo, ¿no? Están los médicos, están los sociólogos, los antropólogos, los comunicólogos, los politólogos, los especialistas en el área en la cual eso se va a insertar, digamos, ¿no? Sin eso me parece que estamos entendiendo sesgadamente, digamos, demasiado sesgadamente, el tipo de tecnología con la que estamos. Tu último libro habla del concepto de tecnoceno, ¿no? Sí, se llama así. Exactamente. Y me interesa que expliques un poco qué significa y cómo juega en esto que venís contando. Este término tan raro. Bueno, es raro, es cierto, pero también es cierto que es específico. Entra en una conversación. Tiene un sentido. Me estoy metiendo en una conversación con ese título. El subtítulo dice Algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida, y quizás explica un poco por dónde va, pero solamente da unas señales. En el año 2000, un premio Nobel de Química, que se llamó Paul Crutzen, lanzó un término también, una palabra a la conversación pública, que fue la palabra o el término antropoceno, con el que tecnoceno tiene un juego, ¿no? Antropoceno nos suena, antropos, que quiere decir humano, seno como el Holoceno, el Pleistoceno, la era de, ¿no? Y efectivamente lo que decía Crutzen es que él creía que era en torno al inicio de la Revolución Industrial, después eso se discutió y bueno, vamos a llegar ahí, pero que en torno al comienzo de la Revolución Industrial, los humanos nos hemos convertido en agentes geológicos, que nos hemos dejado y empezamos a dejar huellas en los sedimentos, en la atmósfera, en las masas acuíferas, que van a perdurar tanto más que lo que está la humanidad sobre la Tierra, ¿no? Que está afectando la biodiversidad, que está afectando nuestra relación con otras especies, que está cruzando lo que se llaman umbrales de irreversibilidad, ¿no? Y bueno, él dice, es un problema urgente, estamos siendo agentes geológicos. La historia natural, ¿no? La historia del cosmos, pero del planeta, para nosotros solía ser siempre el telón de fondo, la escenografía, ¿no? Sí. Donde ocurría la historia humana. Dice, bueno, ahora se cruzan historia humana, historia natural, somos agentes de la historia natural. Yo lo llamo también el salto de escala. Se produce un salto de escala. Tenemos la escala personal, cada uno, ¿no? Lo que siente, lo que piensa. Interpersonal, yo hablo con vos, vos conmigo, estás en tu trabajo, tus amigas, tu amiga que te lee tus presentaciones, la mía que lee las mías, ¿no? Charlábamos de eso hace un rato, la familia, la comunidad, la sociedad, la comunidad nacional, la comunidad internacional, hasta ahí estábamos, ¿no? En el siglo XX. Pero ahora además es la escala planetaria. Hay accidentes que ocurren en esta escala que son como la pandemia. Yo empecé a trabajar en esta perspectiva a partir de la pandemia, ¿no? Que el 97% de la población de todo el mundo tenía algún tipo de limitación de movimiento. El 35% estaba encerrada en su casa, por primera vez en la historia. Hay accidentes entonces que son totalmente generales, son transversales porque afectan áreas expertas muy, muy diferentes entre sí, ¿no? Son multiescalares, desde la escala doméstica hasta la escala planetaria, o sea, y tienen víctimas, algunos de ellos, de cuarta instancia, que quiere decir que todavía no nacieron los que van a sufrir las consecuencias de este accidente. De lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, Crutzen cuando dice esto, aglutina detrás de la noción de antropoceno a muchísimos expertos de distintas disciplinas que venían pensando en la sustentabilidad del crecimiento humano y de la industrialización. Y otros decían, ¿no? Algunos se inscriben y se ponen a trabajar con él en la hipótesis del antropoceno, cómo lo periodizamos, cuándo empieza, ¿no? ¿Qué tipo de humano es ese que lanza? ¿Es el humano del siglo XX? ¿Es el del siglo XIV? ¿Es el de hace 30.000 años? O sea, ¿todos los humanos hicimos esto o somos algunos en particular, algunas sociedades más que otras? Y también la otra pregunta un poco es, bueno,
cuáles son como los factores que desencadenaron esto, ¿no? Y están quienes decían, por fuera de esta hipótesis, decían, bueno, en realidad es una hipótesis súper interesante políticamente, pero científicamente bastante, bueno, faltan papeles acá para que esto, ¿no? O sea, bueno, buena parte de lo que fue este siglo se ocuparon muchos investigadores de reunir evidencia de que efectivamente estamos en una nueva era planetaria. ¿Quiénes la van a dirimir como controversia científica? Los geólogos, que son los que se encargan de medir las eras geológicas. Pero mientras tanto, la conversación pública ya está, el antropoceno. Si uno ahora googlea, si alguno googlea no lo había escuchado, se va a encontrar con muchísima bibliografía sobre esto, ¿no? Si va a la biblioteca también ya hay muchos libros. Tecnoceno viene como a intervenir en esa conversación diciendo, bueno, este antropoceno en verdad es un tecnoceno, es el Homo technicus, ¿no? Es el ser humano que desarrolla un tipo particular de tecnología, porque tecnología hicimos siempre. Sí. Algún tipo de herramienta, ¿no? Siempre hubo, de casa, ¿no? Pero la tecnología de los últimos 70, 80 años es una tecnología de altísima intensidad, de altísimo riesgo. Liberamos energías que necesitamos controlar porque pueden provocar catástrofes. La nuclear, la petroquímica, ¿no? La bioinformática, las biotecnológicas en general. Bueno, y esto concuerda con las evidencias que fueron reuniendo estos investigadores que dicen que en verdad no fue tanto en 1750 como en 1950 que se desencadena lo que Bill Stephen, que es otro químico, llama la gran aceleración. Gran aceleración del crecimiento humano. Pasamos de ser 3.000 millones de seres humanos en 1960 a 8.000 ya este año 2022, en realidad el año pasado. Es decir, que se multiplicó casi por 3 en 60 años. La vez anterior que se había multiplicado por 3 había sido en 160 años atrás, o sea, en 1800. Luego las ciudades, también el estallido de la urbanización. Cuando éramos 3.000 millones, un tercio vivía en ciudades, 1.000 millones. Ahora que somos 8.000, el 60%, 2/3 de los 8.000 viven en ciudades, casi entre 4.500 y 5.000. Entonces ya la ciudad es otra cosa. Los problemas que aparecen en las grandes ciudades son inéditos para nosotros. Y además, bueno, hemos perdido el 16% de las especies animales que poblaban la Tierra en 1900. Hay otro 9% que está en vías de extinción, ¿no? Entonces estamos cambiando el mundo en el que habitamos. Entonces, esa intervención del tecnoceno es decir, bueno, ¿dónde hay que mirar? También para ver si podemos revertir los aspectos negativos del proceso, porque hay aspectos que son positivos, digamos. Vivimos más años, en promedio, ¿no? Tenemos más nivel educativo en promedio, pero también hay zonas de una gran desigualdad que también fue creciendo. Hay zonas del planeta que son zonas casi invivibles para nosotros. Que viven en otro siglo, incluso. Que viven en términos de lo que uno pensaría en otro siglo y en condiciones que en otros siglos no existían, de degradado el clima, degradado el suelo, degradado el ambiente, ¿no? Con una degradación inédita. Entonces, ahí, bueno, hay que tratar estos temas del tecnoceno. Entonces, trata de intervenir como término para decir, bueno, miremos las tecnologías. Miremos nuestro desarrollo tecnológico, que es el que lo trae hasta acá y quizás en parte el que nos puede ayudar a resolver algunas cosas. No todas las cosas se van a resolver técnicamente. Tenemos que llegar a acuerdos. Pero algunas quizás las podemos resolver técnicamente, como fue la vacuna en el caso del COVID. ¿Y tú pensás que la inteligencia artificial puede colaborar en la solución de algunas de esas cuestiones? Puede hacerlo y puede no hacerlo. En el sentido de que, y no quiere decir que dependa del uso, ¿no? Para que ese uso sea uno u otro, tenemos que instrumentar un sistema de acuerdos acerca de, bueno, cuáles son esos valores de alineación que vamos a tener para la inteligencia artificial. Sí, seguramente un sistema de este tipo inteligente puede darnos algunas pistas, o puede colaborar con nosotros, puede asesorarnos, puede ayudarnos, ¿no? a manejar volúmenes de datos sincrónicos, por ejemplo. Vos pensás que es un tipo de sistema que puede leer sincrónicamente información que llega de distintas partes del planeta, por ejemplo. Algo que los equipos técnicos humanos nos costaría mucho tiempo hacer. Estos sistemas podrían hacer eso. Entonces, bueno, sí, desde ya que en teoría podrían, pero además de eso tenemos que alinear todo un sistema de saberes, ¿no? De acuerdos, de negociaciones políticos, sociales, ¿no? Y también estos sistemas están ahora en muy pocas manos concentradas, que son capitalistas, o sea, son propietarios privados.
están asociadas a estados, no es que no. Sí. Hay estados que intervienen allí. Seguramente Estados Unidos es el gran promotor, el gran líder. Ellos tienen una Agencia Nacional de Inteligencia Artificial que es poderosísima, donde están todas las agencias fundamentales, digamos, ¿no? Desde defensa hasta transporte, alimentos, salud, todas están involucradas. La NASA, ¿no? Pero seguramente también, uno podría decir, China seguramente tiene su estrategia de inteligencia artificial, la Unión Europea también tiene su estrategia, o sea, no es que hay una única estrategia. Yo creo que este Cono Sur que somos, también teníamos que tener una estrategia unificada de desarrollo y de implementación, digamos, ¿no? De desarrollo y de investigación, porque seguramente nos va a ayudar a resolver algunos problemas, y porque si no lo hacemos, terminaremos, como muchas veces hacemos, comprando paquetes hechos para otras latitudes, ¿no? Entonces sí creo que es un gran tema, que tiene distintas aristas y que para mí la mejor forma de encararlo es esto que te digo, un modelo sistémico. Tratar de tomarlo como si fuera una industria que estamos pudiendo desarrollar, ¿no? Como se pensaron resoluciones a problemas que trajo la industria nuclear en su momento. Por ejemplo, todas las políticas de desarme nuclear fueron políticas de desacelerar un programa bélico y acelerar un programa energético, ¿no? Que si lo dejábamos correr con esas reglas de competencia iba a terminar en un lugar que nos dimos cuenta que no era muy, muy grave, ¿no? Ahí está John von Neumann atrás de lo que se llamó la estrategia MAD, la estrategia del loco, de la mutua autodestrucción con la Unión Soviética, ¿no? Von Neumann decía, la única manera que los soviéticos se frenen es que sepan que nosotros tenemos la capacidad de destruirlos por completo. Entonces fue armamentista hasta el último momento, ¿no? Pero hubo un momento en que los dos llegaron a lo que se llama el punto de mutua autodestrucción. Y bueno, la verdad que vivir así era difícil. Y se llegaron a acuerdos de desarme nuclear, y ya te digo, y de reconversión de esa industria a una industria energética. Por lo menos en mi país, buena parte de la provisión de energía eléctrica tiene que ver con las centrales nucleares, ¿no? Que son un riesgo muy grande. También ahí hay controversia, hay investigadores que dicen no deberíamos tener esta energía porque es un riesgo demasiado grande al lado de una ciudad. Pero es cierto también que la vida que llevamos hoy requiere de un volumen de energía que es difícil de encontrar una energía alternativa. Sí, sí podemos ir desplazando lentamente eso, como ocurre con los combustibles fósiles, ¿no? Ir desplazando. Pero bueno, todos vamos viendo que vos desplazás una fuente de energía a otra, supongamos del combustible fósil a la batería, pero viene el problema del litio, la minería, o sea, no es que no hay ninguna que no tenga problemas. Claro, no hay ninguna que no tenga problemas. La perspectiva sistémica nos dice, bueno, evaluar los riesgos. El riesgo es una medida, la medida aceptable. Entonces, ¿cuál de todos es el menor riesgo? Por supuesto, decidir si vamos a emprender ese riesgo, ¿no? Y en qué ámbitos nos convendría eso, y en qué ámbitos es mejor dejarlo preservado. Los europeos tienen ya una ley de inteligencia artificial, acaban en junio de votar enmiendas al marco general, y luego cada país va a tener que aplicar el suyo, ¿no? Pero ellos tienen una pirámide de riesgo, ellos tienen la perspectiva del riesgo. Entonces hay cosas que dicen son inaceptables, están prohibidas. La vigilancia masiva se va a estar prohibida, no se va a poder hacer. Va a estar prohibido también la manipulación con fines, digamos, dañinos, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿por qué dicen eso? Y bueno, porque todo el mundo sugiere, creo yo, que entienden que cierta forma de la publicidad, cierta forma ¿no? del convencer, tiene algo manipulador, pero hay manipulaciones que son engañosas, totalmente engañosas, ¿no? Entonces, ellos tienen en rojo lo prohibido. Después, de alto riesgo, dicen cosas, si uno mira la pirámide europea, y son cosas que no son cosas que hace la inteligencia artificial, son impactos sociales de la inteligencia artificial. Ellos consideran que el impacto es de alto riesgo. Impacto en el trabajo, en la educación, impacto en los sistemas de salud. Como que hay que acompañar ese proceso para regularlo. Y ellos tienen ahí estrategias de monitoreo permanente. Y ver dónde sí, dónde no. En qué ámbitos productivos podemos invertir más rápidamente. O sea, uno no puede incorporar una inteligencia artificial al mercado laboral, a una empresa, a un segmento determinado, sin pedir permiso y sin que eso esté monitoreado. Y sin que sea monitoreado, con todo un sistema de valores de alineamiento. Uh-huh. ¿No? Y vuelvo a decir, para mí
más que solamente una regulación, digamos, de tipo jurídica, debería haber una Monitoreo. regulación técnica, un monitoreo técnico. En los casos en que eso tenga sentido, ¿no? Obviamente, si vos estás simplemente mejorando tu base de datos y haciéndola más eficiente, si estás simplemente reemplazando una por otra, bueno, no. Hay en la pirámide cosas que se consideran sin riesgo o de riesgo moderado. De riesgo muy moderado, bajo. En cambio, otras que a nosotros nos parecen en principio preocupantes, pero que la legislación europea dice, bueno, con avisar que estás utilizando inteligencia artificial podría alcanzar. Por ejemplo, en el caso de la suplantación de identidad o cuando dices, bueno, pero ¿quién va a firmar, ¿no?, esta fotografía que está trabajada? Bueno, vos podés decir que la hiciste con ChatGPT. O podés decir que esa fotografía está intervenida con inteligencia artificial. Donde vos ya sabés que su grado de realismo puede ser mucho menor que si es una fotografía, digamos, ¿se entiende? Entonces, bueno, para esos casos, que son más que pero también las deepfake, etcétera, más bien lo ponen curiosamente, inclusive, un riesgo moderado, donde la exigencia principal es la transparencia. Por ejemplo, estas del Papa con la campera, claro, por que ejemplo. se diga que fueron trabajadas a través de un sistema de inteligencia artificial. Bueno, con eso ya da cuenta de que no es una foto realista. Hasta hace poco se usaba en las publicidades el modelo femenino, la modelo femenina fue intervenida, ¿no? La imagen humana fue intervenida como para que no pareciera que eso que se ve ahí era algo al natural, no que estaba, no sé, photoshopeado, maquillado, intervenido técnicamente. Ahora, incluso algunas revistas científicas están aceptando que equipos científicos firmen sus papers con el ChatGPT. O sea, ellos y el chat. Claro, es uno de los firmantes, lo cual habría que ver si va a quedar así esa decisión. Porque ¿no? ahí el tema también no es solo cuantitativo, sino cualitativo, ¿no? O sea, firma el chat, pero ¿qué hizo el chat? ¿Hasta dónde fue? Si hay después inteligencias superiores, sería interesante entender qué hicieron todos los que firman. Puede haber un anexo metodológico, como hay en muchos trabajos, ¿no?, donde se explicita, bueno, qué fue parte de cada uno, qué se hizo, cuáles fueron las herramientas empleadas. Sin haberlo estudiado a fondo, creo que con el tiempo quizás este tipo de chat puedan funcionar más como aspectos metodológicos que como aspectos autorales, pero habría que ver, hay que verlo porque no termino de abarcar todo el fenómeno, digamos, ¿no? Escuchándote y pensando en todo esto que vos decías, ¿cuáles son entonces? Porque se ha hablado mucho de eso, la carta esta de la que referíamos habla de algunos, pero también hay otras voces que dicen en realidad se pone el foco en esos peligros porque hacen parecer esas tecnologías más poderosas de lo que son, es como una herramienta de venta, dicen algunos. Otros dicen los peligros en realidad pasan por cosas más concretas que ocurren hoy, como unos que vos mencionabas, como por ejemplo la rápida expulsión del sistema de trabajo de un grupo de gente si uno eso no lo hace de una manera gradual. ¿Cuáles son para vos? ¿Cuáles pensás que son peligros concretos de la inteligencia artificial? Para mí están las dos escalas de los peligros, ¿no? La escala macro, de la que hablábamos hace un rato, y esta escala más meso y más micro también, que es la escala del impacto social de la inteligencia artificial cotidiana. Algo que preocupa mucho, por lo menos en mi país y en otros países también lo he visto, es, bueno, ¿qué vamos a hacer con la educación? Por ejemplo. Y es particularmente una pregunta que me parece que es lógico, es el reflejo inmediato, pero posiblemente sea la que más rápidamente resolvamos, digamos, que es el tema de la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar, no? Claro, sí, vamos a esperar que, como cuando se introdujo la calculadora dentro de la escuela, digamos, ¿no? Viste que ahora los chicos usan la calculadora, sí. Los maestros un día dicen, bueno, a partir de mañana los chicos traen la calculadora, sí, pero estaba prohibido. Bueno, yo creo que algo de eso pasa. Hay un momento que va a ser una transición hasta que se entienda qué hacer con ese chat. Hay un desarrollador de Silicon Valley que se llama Siki Chan. Cuando estalló la carta de la ONG Future of Life, fue uno de los grandes promotores del debate y la controversia. Y una de las cosas que dijo en esos días sacó un tweet que decía, todos los roles que no sean de ingeniería ahora van a ser roles de ingeniería de prompt o de instrucción.
que es por supuesto una provocación, pero también tiene algo que en esto que estábamos conversando de la educación, pero también en el periodismo, también en muchas otras tareas, en la investigación, tiene sentido, porque efectivamente hacer la pregunta correcta, instruir para que el otro cumpla exactamente el procedimiento tal como vos querés que se haga, ¿no? Ese aspecto más metodológico donde decís, mira, tiene que tener esto, esto, esto y esto, además de tal estilo, además de tal información, buscad, ¿no? Si uno y esto que me estás devolviendo no está bien, una buena corregilo. instrucción, ya tiene quiere decir que desarrolló muchísima capacidad. Entonces quizás una de las cosas sea justamente darle un poco de bolilla a esa idea, es decir, bueno, quizás haya que instruir a los estudiantes a hacerles las preguntas, a requerir, a comparar requerimientos. El director del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la UBA, con el que estuve estos días, contaba hace poco que primero que usa el chat por rutina todos los días. Entra, lo abre y muchas de las cosas que hace primero las pasa por ahí. Después corrijo todo el contenido, pero ya tengo la forma, está, ¿no? Y luego contaba que entre los estudiantes de Ciencias de la Computación, que es su carrera, hacen como si fueran payadas o improvisaciones, jam sessions, ¿no? De prompt. A promptear a ver qué sale y qué hace el mejor prompt. Entonces, me parece que ese tipo de habilidad va a ser una habilidad muy requerida en el ámbito educativo. Aprender a preguntar. Me hace acordar a cuando salió Google y había esta cuestión de gente que sabe buscar, gente que no sabe buscar. Tuvimos que hacer el proceso de aprender a buscar. Exactamente. Yo digo, eso va a ocurrir y yo creo que relativamente pronto va a haber un modo de entender qué hacer con eso en una dimensión educativa básica, por lo menos, ¿no? En el trabajo, en cambio, me parece difícil. Goldman Sachs decía en marzo-abril que estimaban que entre 1/3 y 1/4 de los trabajos a tiempo completo de Estados Unidos y Europa iban a desaparecer. O sea, estamos hablando de un montón de gente. De una transición súper traumática, o sea, muy traumática. Entonces ahí sí, ahí dependemos de las políticas, digamos, dependemos de la capacidad de ir gradualmente encontrando alternativas digamos, sociales y políticas para, bueno, entonces, ¿qué hacen estas personas? ¿Cómo se hace? Y también decidiendo. Mira, yo creo que hay algo que parece, ahí se me nota mi impronta más humanista, ¿no? Que es que no todas las tecnologías de reemplazo hacen lo mismo que se hacía antes. O ni siquiera lo hacen igual, no ya mejor. Muchas veces lo hacen peor. Y entonces la sociedad empieza a tolerar, no sé, que los diarios salgan sin corrector. Entonces empieza a tolerar que tienen errores en la tapa. O que en la televisión hay errores en lo que sería como el pie. El pie, el zócalo, como se llama, ¿no? O bueno, trabajamos ya con traducciones pasadas por estos traductores informáticos que ya no son tan buenas como antes, no las hizo una persona. Bueno, ahí sí me parece que también nos tenemos que dar una discusión. ¿Cuáles son las cosas que sí digamos, queremos agilizar y cuáles quizás no hace falta que todo sea acelerado y ágil, ¿viste? Acá en Uruguay creo que eso puede tener más sentido, ¿no? En el sentido de que ustedes se dan ese tiempo. Está muy bien también. También en Argentina hay distintas comunidades, no todo es, si bien es muy grande, el AMBA, digamos, el Buenos Aires con su Gran Buenos Aires, La Plata con su Gran La Plata, casi que cubre el 40% de la población del país, o sea, imagínate que es muy significativo. Pero por supuesto, ni allí dentro es homogéneo, ni tampoco el país es homogéneo. Y por supuesto, ninguna parte del globo es homogénea. Y no sé si tiene sentido acomodar todas las políticas al ritmo de Wall Street. ¿Viste? Es como que no sé si necesitamos eso. Que todo sea así de rápido. Así de frenético. Sé que parece, insisto, como demasiado utópico, idealista, pero tengo la impresión de que todavía es el momento en que esa pregunta puede tener un sentido de ser formulada. Que incluso uno puede defender ciertos tópicos. Mira, el horario es tal, ¿no? O empiezo la escuela a esta hora y no a esta otra. Sí. La termino del trabajo a tal hora y ya no contesto mensajes hasta el lunes. Creo que son cosas que son luchas que hay que dar. Bueno, como viene un cambio tecnológico, todos tenemos que acomodarnos a eso. Históricamente también las sociedades hemos tenido tensiones y hemos resuelto esas tensiones de alguna manera, también confrontando los intereses, no solamente aceptando, digamos. Sí, claro. ¿No? Bueno, mira, esto hasta acá sí, esto ya no nos parece tan atractivo.
yo te diría que estamos en un gran momento en ese sentido. Yo digo que estamos entre accidentes. Entre el accidente de la pandemia y el accidente de la inteligencia artificial. Estamos en un momento entre accidentes, ¿viste? Y eso es como una gran apertura heurística, creativa. Es una gran apertura a la creatividad. Es como que nos dijeron la posibilidad de decir, bueno, a ver, el mundo ya no es el mismo mundo que antes. Estamos en otro mundo. Es un mundo del tecnocero, es un mundo del salto de escala, es un mundo de la aceleración. Está llegando algo que todavía no logramos vislumbrar. ¿Cuáles son los accidentes de esta nueva cosa que se viene, este bicho que se viene? Pero ya sabemos que está acá. Y bueno, es también el momento en que podemos quizás hasta empezar a pensar, por un lado, seriamente, porque estamos ya en ese mundo, ya vimos, ya entendemos de qué se trata. Creo que el shock de virtualización que fue la pandemia nos permite entender mejor la significación de lo que se viene con la inteligencia artificial. Porque todos ahora estamos con lo digital. Sí. Incluso la población que hace 5 o 10 años te hubiera dicho, no, mira, a mí, ¿sabes qué? No me vengas con este cosito, yo vengo con el teléfono de la tapita y yo solamente uso teléfono, como hubiera dicho mi mamá. ¿Sabes qué? Para mí esto es un teléfono. No tuvo más remedio. No tuvo más remedio que en algo de todo esto entrar, te diría el 90% de la población en nuestros países, el acceso a Internet es el 90%. Uh-huh. También, en nuestro caso, por extensión. El de ustedes también por extensión, por distintos motivos, pero por extensión les conviene estar todos conectados. A nosotros también nos conviene estar conectados. Ya lo probamos, ya lo tenemos, ya es parte de nuestra vida cotidiana. Es difícil que vayamos a renunciar a esto. A esto digo, para el que esté escuchando, me refiero a ese mundo de lo digital, el celular, que uno dice es un teléfono. No, es una computadora en la que estamos muy compleja ya. Es parte de nuestra mente, es una extensión de nosotros ahí. Por lo menos tenemos una parte de nuestra mente trabajando ahí, con ello. Entonces, bueno, quizás tomarnos este tiempo para pensar y delinear políticas es lo mejor que podemos hacer. Flavia, ¿te gustaría agregar algo para terminar? Hay una autora que a mí me gusta mucho que se llama Donna Haraway. Es una bióloga, también teórica de la tecnología, que ella dice que, me dice muchísimas cosas porque escribe muchos libros, pero una de las cosas que dice con respecto a estos escenarios, de entre accidentes, es que no deberíamos ni confiar completamente en la tecnología, que la tecnología va a resolver los problemas que la propia tecnología trae. Siempre se dice, lo decía Paul Virilio, también doy muchos nombres, pero bueno, un urbanista francés decía que cuando se inventa una tecnología, se inventa con ella un accidente. O sea, nace el tren y nace el descarrilamiento. Nace el avión y nace el accidente aéreo. Entonces, que la pregunta por el accidente es una pregunta fundamental, porque no es solamente por catastrofismo, sino porque efectivamente cada tecnología tiene, su accidente específico. Entonces decía Donna Haraway, no hay que pensar que la tecnología por sí sola va a resolver los problemas que ella trae, ¿no? Pero tampoco nos conviene ser totalmente apocalípticos. No, esto no, porque esa mirada apocalíptica, primero que es más bien cierra la energía, más que abrirla, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo no conversa, no negocia. Entonces, lo que podría llegar a ser, por lo menos conseguir una situación mejor, se niega a eso, da nula esa posibilidad de apertura. Dice que más bien lo que tenemos que desarrollar es algo que sería, imaginar otras formas de desarrollo técnico que no sean exactamente tal como las tenemos frente a nosotros, ¿no? Incluso con estas mismas tecnologías, ¿qué otras cosas se pueden hacer que no estamos imaginando? En la teoría, de filosofía de la técnica se llaman las tecnodiversidades, ¿no? O las cosmotécnicas. Cada espacio tiene sus distintas tecnologías. Quizás recuperar antiguas cosmotécnicas, pero también activar una imaginación tecnológica que no sea simplemente comprar hecho, ¿viste? Sino decir, ¿y esto cómo se puede usar? Por eso a mí me gusta mucho mirar lo que hacen los artistas. En el libro hay muchos casos de eso y es uno de mis terrenos de exploración más interesantes, ¿no? Porque ellos siempre hacen algo, uno de los elementos del arte es que es inútil, digamos, ¿no? Se diferencia de la tecnología justamente porque es la no utilidad. Que la eficiencia no es un valor. No, claro, se recorta de la eficiencia, no, lo nuestro es la inutilidad, lo nuestro es lo que no sirve para nada, por eso es nuestro territorio específico, ¿no? La invención, la creatividad pasa por corrernos de eso que vino con tanta fuerza en el siglo XX, que es el diseño y la exigencia de lo útil al mismo tiempo. Y en ese terreno, un poco más lúdico y un poco más abierto a la exploración,
encuentran temas, problemas, acciones concretas, formas de actuar, incluso formas de interacción colectiva con la tecnología muy creativas. Entonces, incluso te diría de combate político, de lucha política contra la vigilancia, hacen acciones, después sí, vuelven como acciones políticas, ¿viste? Cuando descubren, ¿cierto? Son muy artivistas, ¿no? O hacktivistas, como dicen ellos. Y me parece que, bueno, que algo de esa imaginación está bien también ejercitar. Muchísimas gracias, Flavia. A vos, Ana, muchísimas gracias por las preguntas y, bueno, por el espacio.